¿Sabías, Pablo, que los enanos fueron los primeros en crearse y los últimos en cobrar vida? Me parece una pregunta muy interesante y que al fan de Tolkien, yo creo que quizá hasta, bueno, muchos no sé si lo conocerán o sabrán de esta pregunta que me haces, pero sí, o sea, la creación de las especies se llevó a cabo en el mundo de Tolkien a lo largo de varias eras, ¿no? Y etapas. Me parece muy interesante, sobre todo el mundo de la mitología de la Tierra Media, cómo empezó a surgir, ¿no? Las creaciones. Porque no sé si la gente o el oyente que nos esté escuchando lo sabrá. Hay un ser supremo que es el dios del universo de Tolkien, que es Eru Ilúvatar, que es quien tiene la potestad de crear lo que le venga en gana. Lo que viene siendo como Dios en nuestro universo o el concepto de Dios, un ser que lo crea todo y que desde él o a raíz de él nace todo lo demás. Es quien bueno, da vida, ¿no? a todos estos personajes. Es un poco, yo creo que hace un poco relación a nuestra religión, ¿no? Por ejemplo, en la cristiana, de que solo Dios es capaz de crear vida, ¿vale? Hay un único Dios y solo Él puede crear vida. Entonces, con esta pregunta de por qué los enanos fueron los primeros en crearse y los últimos en cobrar vida, tiene bastante relación con este hecho, ¿vale? Por una parte tenemos al Dios Supremo Ilúvatar, ¿vale? Y tiene unos subdioses, digamos, ¿vale? Unos espíritus que están por debajo de él, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó aquí? Ilúvatar enseñó a estos dioses, ¿vale? La visión que tenía de crear un nuevo mundo. Y estos dioses, uno de ellos en especial, quiso adelantarse, ayudando, ¿vale? O sea, tenía ganas de ayudar, ¿vale? Y quiso adelantar y crear una raza por él mismo. ¿Qué pasa? Que al no ser el único dios y el dios supremo, no tenía esta fuerza, ¿vale? Ni este poder de crear vida de la nada. Entonces creó seres inanimados, ¿vale? Para que nos pongamos en Sí. contexto. Es como si tú tienes un juguete. Mientras tú tengas ese juguete en la mano, el juguete se va a mover. El juguete lo vas a tener ahí, puedes hacer lo que quieras con él. Pero una vez que lo dejas, por él mismo no se va a mover. A no ser que sea Woody de Toy Story Sí. y estés en la casa de Andy. Entonces, eso es lo que le pasó a este subdios que se llamaba Aule al crear a los enanos. Entonces, podemos decir que los enanos fue la primera raza en llegar a la Tierra Media, al mundo de Tolkien, ¿vale? Pero fueron los últimos en cobrar vida. ¿Por qué? Porque en un acto de misericordia, el Dios Supremo Ilúvatar concede a Aule, ¿vale? Como que cede un poco ante él, ¿vale? Has creado vida, está mal, porque yo soy el único que puede hacerlo, has intentado crear vida, pero como has hecho con un buen fin, o tu fin era de bondad, no tenía ganas ni de pasar por encima de él ni nada, simplemente ayudar a este mundo, te concedo que tus criaturas puedan vivir. ¿Qué pasa? Que los favoritos de Ilúvatar, ¿quiénes eran? Los elfos, por supuesto, que son los primeros seres que creó. Eso es. Ahí vamos. Entonces los elfos fueron los primeros, pasa a la raza de los hombres y por último le concede el deseo a este subdios, ¿vale? Que se llama Aule. Para los que estamos hablando un poco para público en general, como nosotros vamos a hablar un poco para todos, pero para el que no lo sepa, en la cadena estaría Ilúvatar, el dios supremo del universo de Tolkien, los Valar y los Maiar. ¿Vale? Bueno, antes de los Valar y los Maiar se crean como los Ainur, que es un concepto que en el Silmarillion, yo la primera vez que lo leí, aparte lo leí en inglés y quiero decir, me trastocó un poco la idea que yo tenía del mundo de Tolkien. O sea, no me imaginaba que en el inicio de todo, primero, ni que hubiese un dios supremo, ni segundo, que ese dios supremo crease unos espíritus. Porque siempre se habla de una melodía, de la música, de no sé qué, de que parece que esté escrito por Shakespeare, el libro. Y bueno, los Ainur son unos seres espirituales creados por Ilúvatar, algunos de los cuales descendieron a la Tierra Media y se convirtieron en lo que dices, en los Valar y en los Maiar, que ya es cuando ya dije, bueno, ya los personificamos y ahí les ponemos un poco cara, ¿no? Eso es. Entonces es fascinante esta parte de la historia, que igual hablando nosotros del vídeo nos chocaba, porque solo es conocido
Eso. esta parte de Tolkien, del Señor de los Anillos. Porque dentro del universo hay infinidad, ¿vale? De historias, de tramas, de personajes y muchos, para mí, en mi opinión, mucho más importantes que los del Señor de los Anillos en sí. Total. Porque Legolas nosotros en el cine lo vemos como un semidios. Sí. Pero es que hay elfos mucho más relevantes y más importantes que Legolas. Totalmente. Vale, yo creo que Peter Jackson supo dar el carisma necesario a un pedazo de actor como es Orlando Bloom. Pero la gente amaba a Legolas. Y si tú te pones a ver la historia real del Señor de los Anillos, Legolas creo que no tiene prácticamente relevancia en... No es trascendental. Para nada, para nada. Para nada. Simplemente pues que tira el arco ese, pues mata a quien le dé la gana. Con flechas infinitas. Exacto, bueno, ahí estaba la teoría de si tiene flechas infinitas. No tiene flechas infinitas, ¿vale? Es más, en la batalla del abismo de Helm están preocupados de quedarse sin flechas en la batalla de los Uruk-hai, ¿vale? Entonces, nos parecía una pregunta muy buena, o una curiosidad muy buena, ¿vale? El conocer que los enanos, dentro de las 3 razas más conocidas en el universo de Tolkien, fueron los primeros en crearse, ¿vale? Y los últimos en cobrar vida.